Muy buenas tardes a todos y a todas. Tenemos el agrado de presentar esta visita tan hermosa que tenemos aquí con Abel Mamani, el expresidente de la Federación de las Juntas Vecinales de la valerosa Ciudad del Alto, un luchador incansable, rigurosamente alteño, y nada menos que el ex primer ministro de Agua de la historia de Bolivia, un hombre ejecutivo, nada menos. Muy buenas tardes, Abel Mamani, qué gusto tenerlo entre nosotros. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Un saludo también pues a todos los televidentes. Me imagino que en varios países de la región, del mundo, y por supuesto a nuestros hermanos allá en la Argentina. Entiendo que este fin de semana van a celebrar los comicios electorales, ¿verdad? Ojalá sea todo para bien de la querida República Argentina. Así es, Abel, nosotros mañana estamos en elecciones y como venimos trabajando por estos procesos de cambio en Latinoamérica, luchando para que los pueblos triunfen, sabemos que cada 100 años nace un líder y aquí en Argentina hace mucho tiempo que no lo tenemos, pero de alguna manera siempre mirando a Bolivia, siempre expectantes de ese impresionante proceso de cambio que tuvo lugar durante 15 años con la gestión del expresidente Evo Morales, en la que usted fue parte, nada menos. Recién conversábamos fuera de cámara que usted fue el primer ministro de Aguas, no solamente en Bolivia, sino probablemente al menos en Latinoamérica, ¿verdad? Entiendo que fui el primer ministro del agua en el mundo. Hasta esos años, al parecer, eh, bueno, una gran mayoría de los países no le daba tanta importancia a lo que significan los recursos naturales para el bienestar de sus habitantes, ¿verdad? Creo que ha habido una lectura muy importante cuando, bueno, en el gobierno del compañero Evo Morales, el año 2006, se decidió crear el Ministerio del Agua tras varios episodios, ¿no?, que se sucedieron en el país a partir de la llamada Guerra del Agua, el año 2000 en Cochabamba, con la participación o movilización ciudadana cochabambina y varios actores, líderes de allá. Y pues también la segunda llamada Guerra del Agua, realizada aquí en La Paz, la ciudad del Alto, porque le cuento, Lucy, que pues solamente en la ciudad del Alto, en el municipio de la ciudad del Alto, eh, teníamos más de 236,000 personas sin acceso a el agua en ese entonces. Éramos más o menos, estoy hablando de esos años, alrededor de 800, 900,000 personas. 236,000 no tenían derecho a tener acceso al agua en ese entonces. Entonces, es así que se desató las llamadas guerras del agua. Bien, Abel, usted me decía que uno de los precedentes del proceso de cambio fue justamente la guerra del gas en el 2003 y que usted fue un activista, un luchador en ese momento, ¿no? Se destacó como un gran líder de esa lucha. ¿Qué recuerda? ¿Cómo ha sido esa defensa? Si usted tuviera que recordarlo, pasarlo por su corazón nuevamente, ¿qué imágenes podría compartir con nosotros de cómo fue esa lucha? En principio, lo que nuestros propios padres, ¿verdad?, nuestros mayores nos hablaban, la mayoría, no sé si usted conoce la ciudad del Alto, es una ciudad una primera instancia, consecuencia de la migración de mucha gente de los centros mineros en particular a la ciudad del Alto, tras la mal llamada relocalización, cuando se despidió a cientos de miles de trabajadores mineros en todos los centros mineros, justamente, valga la reiteración, en los años 1986, 7,
8, y pues a partir de ahí más la migración de hermanos de las provincias, se creó, pues se constituyó más bien esta ciudad, empezó a crecer de manera impresionante, un 6% más o menos el crecimiento demográfico anual. En ese sentido es que ya nos contaban, ya veíamos nosotros, a mí me tocó participar en varias ocasiones, acompañar a los mayores en muchas movilizaciones, pero en varios momentos, en los momentos más próximos a octubre de 2003, en principio se desató una movilización impresionante justamente en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, llamado Febrero Negro. Y mire, generado por quienes, los estudiantes de secundaria del colegio Ayacucho. Esto fue en febrero del año 2003. Esa fue la primera movilización. Luego, en septiembre del 2000, justamente de ese mismo año, a mediados de septiembre, se empieza a generar una cierta molestia por los anuncios que se había hecho para dar cumplimiento a un proyecto que se había iniciado en un gobierno anterior, el de Tuto Quiroga, para sacar el gas que los bolivianos hasta ese entonces no conocíamos, no contábamos con aquello, porque teníamos una serie de problemas de aprovisionamiento de combustibles en nuestro país, y pues y había una consigna, ¿no? Exportar el gas hacia Estados Unidos por Chile, y lo que empezó a generar cierta molestia. Pero este proyecto, en el año 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada iba a dar cumplimiento. Tras que habíamos... A ver, perdóname, quería exportarlo a precios muy, muy viles, digamos, a regalado prácticamente, mientras el pueblo se moría de hambre, no podía cocinar, no podía utilizar el gas, y este hombre, el llamado El Goni, lo quería exportar a precios casi regalados a Estados Unidos, ¿correcto? Claro, Goni y todos sus aliados. Hay que recordar de que en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, tanto en su primer gobierno como en el último, tenía aliados a Manfred Reyes Villa, a Tuto Quiroga, a Paz Zamora y Johnny Fernández y una serie de actores políticos que hasta el día de hoy todavía los vemos en las arenas políticas. Parece que muchos jóvenes no conocen aquello. Fueron estos gobernantes de esos entonces, a partir de 1997, en Bolivia, pues entregaron las empresas estratégicas a manos de privados, a manos de las grandes transnacionales. Incluso ahí va el tema de, por ejemplo, el agua a manos de las grandes transnacionales, que por cierto lucraban antes que el pueblo reciba algún beneficio. Entonces, es consecuencia de todas estas políticas neoliberales, fruto de estos gobiernos de la derecha aquí en Bolivia, es de que prácticamente los bolivianos no éramos dueños de nada, teniendo un país absolutamente rico. Por eso es que, como le decía, ya se había desatado una serie de momentos históricos que causaron molestia en todos los bolivianos, especialmente en el occidente. Es que tras lo ocurrido en febrero del 2003, en septiembre de ese mismo año, es que se desata una molestia en Sorata por las políticas que ya se estaban, y algunas demandas locales que ya se estaban desatando. Me gustaría saber su recuerdo. ¿Dónde estaba usted en ese momento más álgido de Octubre Negro, no? Si recuerda alguna anécdota que quiera compartir. Sí, por supuesto. En ese entonces era presidente del distrito número
3. Era presidente del distrito número 3, por supuesto presidente de mi zona, de mi barrio. Y pues, bueno, ahí estábamos trabajando por el bienestar de nuestros vecinos en la ciudad del Alto. En octubre del 2003, a principios de octubre, se desata una huelga de hambre tras las primeras muertes que ocurrió en Guarizata, ahí en el recorrido hacia el norte, aquí en La Paz, en el altiplano. Se instala una huelga de hambre generado por los campesinos. Esta huelga dura 2 semanas. Tras las 2 semanas se desatan los primeros muertos en el distrito número 4 y en Villa Ingenio. En consecuencia de que se convoca un ampliado de emergencia de las juntas vecinales. En ese entonces más o menos éramos alrededor de 650, 700 juntas vecinales. Entonces, este ampliado toma una decisión que todos los distritos, los dirigentes de los distritos, se replieguen a sus áreas y se nombren las comisiones de movilización y defensa en cada distrito, porque el gobierno ya había decidido intervenir en la ciudad del Alto, porque sabíamos de que se estaban trasladando militares, personal militar del interior del país. Entonces, bueno, había que organizarse para defendernos, para defender la huelga de hambre, para defender al pueblo alteño, porque se había decidido iniciar la movilización para no permitir la exportación del gas, de este recurso natural, estratégico para los bolivianos, no permitir su exportación, sino beneficiarlo en primer lugar para los propios bolivianos. Entonces, bueno, es que es así que se desata esta recordemos que hubo más de 67 muertos en esos nefastos días llamados de octubre. Así es, consecuencia de todas las movilizaciones, los primeros fallecidos, muertos, asesinados en Río Seco, en Villa Ingenio, posteriormente en Ventilla, compañeros mineros que estaban llegando de los centros mineros en esos entonces. Luego, pues los fallecidos en Santiago II, los asesinados en Santiago II, los heridos y fallecidos en la llamada Caravana de la Muerte, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada decidió traer en un convoy desde la ciudad del Alto para llevar el combustible, la gasolina, hacia la ciudad de La Paz. Bueno, sucedió un poquito más de 70 muertos, de 70 asesinados, hermanos y hermanas asesinados en la ciudad del Alto, y más de 400 heridos, consecuencia de la balacera indiscriminada por decisión del gabinete del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus aliados. Consecuencia de aquello es que nace, bueno, se realizan una serie de movilizaciones. La primera movilización el lunes 14, si mal no me equivoco, lunes 14, 13, se realiza una primera movilización, un distrito, el distrito del que yo dirigía, baja a la ciudad del Alto, intentamos tomar la Plaza Murillo. Bueno, en consecuencia de aquello es que se convoca un ampliado de presidentes de emergencia al día siguiente, el día martes, para que el día miércoles se tome una decisión y bajen todos los alteños que podían. Tomamos prácticamente la ciudad de La Paz con el apoyo de muchos compañeros de los centros mineros, de los comunarios, los hermanos campesinos, indígenas, compañeros que llegaron del interior del país. Es así que Gonzalo Sánchez de Lozada, al día siguiente, el jueves 16 de octubre del 2003, decide renunciar y escapar. Carlos de Mesa. Que me cuentes
¿cuántos años tenías vos? Si te lo cruzaste personalmente a Goñi en ese momento, alguna anécdota que nos puedas compartir para los que no vivieron, los jóvenes que no vivieron eso, nos puedas transmitir una imagen de lo que fue el Octubre Negro, por favor. Sí, imagínense los comités de defensa y de movilización de cada distrito tenían que organizarse. Era impresionante cómo cada vecino, no había un solo vecino, indistintamente a qué sector en su trabajo pertenecía, pero cada vecino estaba movilizado en su barrio, en su cuadra, en su calle, cavando zanjas, bloqueando, participando en las marchas entre hombres, mujeres, jóvenes y todos, porque todos entendíamos de que no era posible, en primer lugar, de que hayan regalado prácticamente nuestros recursos naturales, nuestras empresas estratégicas, el patrimonio de todos los bolivianos, y que nosotros hasta esos entonces hayamos estado viviendo en semejante pobreza, sin oportunidades. Prácticamente existían grupos privilegiados, los de siempre, y la gran mayoría de los bolivianos han sido nuestros padres, nuestros abuelos, y nosotros continuábamos siendo marginados, sin tener acceso a espacios públicos, sin tener acceso a oportunidades de trabajo, sin tener acceso a los servicios básicos, mínimamente un techo, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos de que prácticamente había llegado el momento para que cambien las cosas, para que no vuelva a ocurrir más allá de lo que había pasado históricamente. Es por eso que... Impresionante, impresionante lo que me estás contando. Gracias por transmitirme estas emociones tan profundas que además determinan el ser alteño, el valeroso ser alteño, que históricamente puso los cuerpos, no solamente en la guerra del agua, no solamente en la guerra del gas, sino también en lo que fue el golpe de Estado de 2019, de noviembre de 2019 en Bolivia. Así es. Tras lo ocurrido el año 2003, ¿verdad?, cuando Carlos de Mesa asume la presidencia y se compromete justamente ahí en la ciudad del Alto, usted ha debido escuchar de la famosa Agenda de Octubre del 2003. Mire, esa Agenda de Octubre del 2003 que fue escrita, pensada, generada por el propio pueblo alteño y todos aquellos quienes participaron en todas esas tremendas movilizaciones. La Agenda de Octubre no refleja más que las demandas históricas que los bolivianos teníamos en ese entonces. Tremendos mensajes, voy a destacar 5. La recuperación de nuestros recursos naturales para los bolivianos, la nacionalización de nuestras empresas estratégicas y, por supuesto, nuestros recursos naturales, la industrialización de todas estas instancias, ¿no?, nuestros recursos naturales, nuestras industrias, el tema de la instalación de la Asamblea Constituyente para que el país cuente con una nueva constitución política del Estado que pues genere igualdad de oportunidades para todos los bolivianos. Y por supuesto el tema de justicia, que Carlos de Mesa en ese entonces se comprometió y dijo: justicia, ni olvido, ni perdón, ¿verdad? Estos 5 puntos que para los bolivianos significaba cambiar el horizonte del país, ¿verdad? Entendemos nosotros de que aquello se ha convertido en lo que se ha denominado el proceso de cambio. Lo que tenía que pasar a partir de la instalación de un nuevo gobierno, tras el fracaso de Carlos de Mesa el año 2004 y el año 2005, ¿verdad?, con un nuevo gobierno a partir del año 2006, en este espacio que se ha denominado el proceso de cambio, tenían que venir todos aquellos que nos gobernasen para cambiar la
para cambiar el país como tal. Empezamos con la Abel, Asamblea una Constituyente, consulta. seguimos a Una continuación disculpa, con Abel, una consulta, Abel, disculpa. En este momento, en Bolivia, estamos también enfrentándonos a una situación compleja con respecto a los recursos, ¿no? O sea, esa defensa por los recursos que decías tú, ¿cómo se está vislumbrando hoy? Sí, justamente quería ir hacia esa opinión. No hace mucho, hace tres días, si más no me equivoco, el día martes 17 de este año 2023, en la ciudad del Alto, se debería haber conmemorado estos 20 años, se debería haber rendido homenaje a los caídos en octubre del año 2003. Pero resulta de que, lamentablemente, las autoridades, menos las dirigencias actuales, se acordaron de hacer ese homenaje a los héroes de octubre de 2003 y a todo ese pueblo movilizado que en su momento reclamó, demandó que los recursos naturales no pueden ser negociados, no pueden ser expropiados, no pueden ser apoderados a manos de privados o gente que no corresponde. Ese es el mensaje. No lo hicieron. Nos acordaron el pasado martes 17. Y mire, con lo que nos enteramos, ahora también, al parecer, por lo que nos informamos, está en los medios de comunicación, en las redes, también se está pretendiendo, al parecer, afectar a otro recurso natural que es el litio. Es en ese sentido que causa alarma. Tras todo lo que acabo de comentar de manera resumida, y se supone que en este llamado proceso de cambio no podían más ocurrir ese tipo de situaciones, nos ¿Cuál es tu enteramos. análisis de lo que está pasando con el litio ahora? ¿Por qué se refiere al litio? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en realidad hay una denuncia, entiendo, respecto del litio que estuviera siendo negociado no de manera transparente, ¿no? Esa es la denuncia que entiendo se ha presentado en la Fiscalía General de la Nación. Entendemos de que ha sido aceptado la denuncia y pues nos preocupa aquello, ¿no? Estuvimos en varias reuniones esta semana con varios actores cívicos, vecinales en la ciudad del Alto y pues genera alarma, genera preocupación, porque ya pasamos estas etapas, ya pasamos a donde se entregaron nuestros recursos naturales a manos de privados, a las transnacionales, y no puede, por supuesto, volver a ocurrir aquello en ningún gobierno. No se trata de algún gobierno en específico, pero definitivamente nosotros creemos en la ciudad del Alto que hechos como estos que se han estado denunciando estas últimas fechas deben ser investigados a profundidad. La Fiscalía General de la Nación, seguramente tras la denuncia presentada, tiene que investigar y le tiene que contar la verdad de lo que está ocurriendo sobre este tema a todos los bolivianos, en particular a todos los salteños. Abel, por otra parte, además de la situación que ha surgido en estos días en los medios acerca de las irregularidades que probablemente existirían por el tema del litio, también hay una escasez energética que se avecina en Bolivia, o sea, Bolivia está en amarillo yendo al rojo, según los datos estadísticos, de que habría escasez y una problemática energética actual importante, o sea, no solamente es el mal manejo a nivel, digamos, honestidad, si es que esto se comprueba, ¿no? Sino también mal manejo a nivel administrativo de los recursos actuales. Así es, se nos ha comunicado a los bolivianos de que prácticamente tenemos
problemas en particular con la provisión de gas. Mire, hasta el año 2006, siempre los datos de antes en comparación ahora, en la ciudad, en el país en realidad, no teníamos gas a domicilio. Hoy día los bolivianos, la gran mayoría de los bolivianos, la gran mayoría, no todos tenemos acceso a gas a domicilio. Semejante ventaja, y además las propias industrias. Pero nos cuentan ahora de que se está acabando aquello. Bueno, los gobiernos de turno, todos absolutamente, obviamente tienen a través de las instancias que corresponden tomar las previsiones. Seguramente aquello implica los temas de exploración, los temas de explotación y posteriormente seguramente de distribución, pero sabemos de que entre una fase y otra fase toma cierto tiempo y además se requiere de mucho recurso económico. Bueno, obviamente que genera, pero a ver, esperemos de que el gobierno nacional haya tomado previsiones en ese sentido. Bien, por otro lado, siempre es importante recordar a las víctimas en este homenaje que estamos haciendo a, a ustedes que fueron los que participaron y estuvieron poniendo el cuerpo en estas luchas, ¿no? Poniéndole el pecho a las balas. Recordamos siempre a los caídos y querría preguntarle respecto a los derechos humanos si hubo juicios, si fueron presos. Bueno, sabemos que muy pocos de ellos fueron presos, pero ¿qué se ha hecho respecto a la justicia, no? Lamentablemente, bueno, creo que ocurren en muchos otros casos también, pero en lo que respecta a octubre del 2003 y lo que ocurrió el año 2019 con una cantidad importante, en números hablando, de gente asesinada, gente muerta, hasta ahora no se ha hecho nada, en mi punto de vista, para hacer justicia, ¿no? Mire, imagínese, hablando del 2003, de los más de 400 heridos en ese entonces, hoy día creo que no pasan los 200 ya vivos. El resto ha muerto sin haber encontrado justicia, salvo algunos paliativos que en su momento se les dio. Para las familias de la gente asesinada, de los hermanos asesinados, hasta el momento no se ha hecho nada, no se ha hecho lo que el pueblo boliviano quería, que era la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada desde Estados Unidos a Bolivia. A mí lo que me llama la atención en ese tema en particular es que el actual canciller, que es don Rogelio Maita, era el abogado de las familias de los asesinados en octubre del 2003. Y entiendo de que en consecuencia de esa posición es que, bueno, ha hecho imagen y el día de hoy es canciller, pero habría que hacernos una pregunta. Estando en el poder, ¿cuánta gestión se ha hecho para hacer ese cumplimiento que la gente está demandando, de las demandas de la gente, que hasta el momento pues no se ha encontrado nada? Bien, Abel Medina, Abel Mamani, siempre es importante, como dice el título de nuestro programa, desde la calle, siempre poniendo el cuerpo por el pueblo, siempre luchando por los que menos tienen, por la igualdad, por la soberanía y sobre todo por tener gobiernos que nos representen y que sientan al pueblo como su propia patria, ¿no? Defender la patria. Muchas gracias. Y quiere decir una última frase para cerrar el programa. Sí, sí, por supuesto. El mensaje que se ha dado en octubre del 2003 y que ha sido refrendado el año 2019 con tantos mártires, tanta gente fallecida por manos de los gobiernos de entonces, no puede definitivamente quedar en vano. Estos hechos no pueden volver a ocurrir. Los bolivianos lo que hemos demandado en su momento es de que todos los beneficios de la explotación de nuestros recursos naturales
sean manejados de manera transparente, sean administrados de manera transparente y además sean en principio de beneficio de cada uno de los bolivianos. Esos muertos, esos fallecidos, ¿verdad? Que en estos momentos históricos que los bolivianos, los salteños en particular, hemos vivido, pues no pueden definitivamente ser en vano. Hay que rendir homenaje a esas familias, a esos fallecidos, a esos hermanos y hermanas heridos de consecuencia de estas decisiones de estos gobiernos que en su momento estuvieron al mando. Entonces, pues nuestro homenaje a todo el pueblo alteño, paceño y boliviano que siempre está en defensa de nuestros recursos naturales. El alto siempre, el alto siempre. El alto de pie, nunca de rodillas. Exactamente. Con la mano arriba. Así es. Muchas gracias, Abel. Un gusto haberlo conocido en esta entrevista. Muy amable. Muchas gracias.